Muy buenos días a todos los que les pueda alcanzar y llegar este video, esta grabación. Bueno, mi nombre es Jaime Canales, eh, soy de Santiago de Chile, casado con Marina, mi esposa, y tenemos dos hijos, tanto César y Sofía, que ya están casados ambos, y nos han dado un nieto cada uno. Bueno, el deseo de esta grabación obedece a una inquietud que tenemos como congregación de poder manifestar y entregar y grabar lo que nosotros también hemos aprendido de parte del Padre, de nuestro Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Su nombre es Yeshua HaMashiach. Jesucristo es el nombre que le es dado de, occidentalmente, pero su nombre original y su nombre hebreo es Yeshua HaMashiach. Y bueno, nuestra inquietud es esa, de tratar de informar. Va a ser que las grabaciones, ¿no es cierto?, llamada o proclamada por nosotros con un título, más bien conforme a lo que está escrito aquí detrás mío, aparece, ¿no es cierto?, y capaz que no se vea muy bien, pero ahí están escritos todas las palabras, los textos de las Sagradas Escrituras que obedecen a esta inquietud. Como dice, ¿no es cierto?, en el Salmo 19, del verso 7, dice que la Torá, la ley, ahí dice la ley, pero es la Torá, los primeros 5 libros, y habla prácticamente también tanto los salmos y los profetas, que es perfecta. La Torá de Dios es perfecta, que convierte el alma, dice. Y lo dice con toda claridad. Si nosotros buscamos en el libro de Salmos, y esto lo estoy haciendo en modo de introducción de este video, para que nosotros vayamos conociendo prácticamente las escrituras. ¿Ah? Y también dice acá atrás, en el otro costado, en el Salmo 119, del verso 5 en adelante, habla sobre que la palabra, la Torá de Dios, es lámpara a mis pies, dice el rey David, y lumbrera para nuestro camino. Es claro, no hay doble lectura en este sentido. La palabra de Dios ha sido por miles de años, desde que antes de Moisés está escrito, como también el Padre, Dios Padre le habla también a Isaac cuando, cuando lo llama, ¿no es cierto? Y aparece claro ahí en el texto, así como mi siervo, tu padre Abraham, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, que antes de Moisés la Torá, los mandamientos estaban expresados directamente de nuestro Padre en voz audible para con sus siervos. Así podemos hablar de Noé y así podemos hablar de muchos conforme a la Escritura. Pero nosotros, nuestro deseo y nuestra inquietud es tratar de entregar lo que también a nosotros se nos ha sido entregado por gracia y por misericordia. Entonces, como bien dice la palabra gloriosa en el Salmo 19, en el verso 7, dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Padre es puro, que alumbra los ojos.
Y aquí es de suma importancia el que sean alumbrados los ojos. ¿A qué ojos se está refiriendo? Bueno, su pueblo entendía, que ellos vivían esto, de día en día lo practicaban, y esa era la orden y el mandato de parte de Dios para con su pueblo. Y el Salmo 119, que aparece acá atrás también, en las dos esquinas de arriba de este trabajo que mandamos a hacer con todas las personas, todos los hermanos de esta congregación, de esta pequeña congregación. Entonces dice así el Salmo 19, 105. Este está escrito y está aquí. Y todo lo podemos buscar, porque todos tenemos que corroborar si el que habla está diciendo lo correcto o está diciendo algo extraño. Dice así el Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, vale decir tus mandamientos, y lumbrera a mi camino. Y mire lo que dice David. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. O sea, él estaba determinado. ¿Por qué? Porque David sabía que la única forma de agradar al Padre y de honrar al Padre era a través de los mandamientos, del oír y hacer. Así como le habló a Isaac, nuestro padre, de parte de, colocando como ejemplo a su padre, su siervo Abraham, así como Abraham guardó mi precepto, guardó la palabra, guardó la voz del Padre, y el Padre le bendijo. Ahora, ciertamente que si él hacía otras cosas, como consecuencia por no hacer las consecuencias, él tenía que vivirlas si no guardaba la palabra. Entonces ese es nuestro deseo de nuestro grupo. Nosotros somos un grupo, una congregación más bien no tan numerosa, pero somos la congregación de los santos en luz, así que pertenecemos a la congregación de los santos en luz, y eso están en todo el mundo. Todos los que han recibido y todos los que guardan la palabra preciosa, las sagradas escrituras, y la ponen por obra, poniendo atención, oído y atención a la palabra, hay muchos. Así que nosotros no estamos inquietos si somos muchos, claro, porque somos los redimidos, los llamados a participar del reino de los cielos. Así lo dice las Escrituras. Si no hay doble lectura. Nuestro Señor dijo cuando Él inicia su ministerio, que su proclama, ¿cuál fue? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no hay otra lectura. Entonces, nosotros somos la congregación, ¿no es cierto?, de los santos en luz. Y este video, nuestro deseo es que traer luz a los oyentes, a los que están ahí deseosos a lo mejor de querer escuchar, de querer, ¿no es cierto?, participar de este grande beneficio, participar de su palabra. Y los que, ¿no es cierto?, puedan a lo mejor abrir este video y se lo puedan encontrar en su búsqueda, les sea de beneficio y sea de entendimiento y comprensión, como también lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad del Padre, la agradable y la perfecta. Y aquí dice, la Torá de Dios es perfecta. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre, la agradable y perfecta? Está en la lumbrera, en la lámpara y lumbrera, que es la palabra. Y si ustedes, a medida que vayamos avanzando en este tema, en este tipo de grabaciones para con todos nosotros, nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando, porque el apóstol Pablo fue llamado
como ministro a los gentiles. Y nosotros no podemos hablar otra cosa sino conforme a las Escrituras y no imaginaciones o pensamientos de hombres. Porque los pensamientos de los hombres y la motivación en los hombres no son la voluntad de Dios, sino que el pensamiento expresado, la voluntad del Padre por medio de sus sagradas Escrituras, es el pensamiento perfecto del Padre. Y ahí nosotros tenemos que tomarnos del pensamiento y los caminos de Dios, que son perfectos. Entonces, esta gran comisión que le fue dada al apóstol está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26. Y está aquí, o sea, todos los podemos investigar, todos los podemos ir a buscar las Escrituras, porque nosotros no queremos, como grupo, inventar cosas, sino que hablar conforme a los escritos. Y la revelación viene a través de la palabra, porque dice que la palabra, los mandamientos, son perfectos de nuestro Padre que convierten el alma. No hay otra persona, ninguna ideología o doctrina o metodología doctrinal, que hay muchas y no las quiero identificar, pero hay muchas, no tienen poder, no tienen la capacidad. A lo mejor pueden invitar a muchos a una metodología doctrinal humana. Pero aquí está hablando nuestro Padre de su palabra, está hablando de sí mismo. Entonces, él se encargó de aparecerle al ministro, a Shaul, su nombre, Pablo, que aparece como Pablo aquí en el libro de los Hechos, cuando él relata su conversión. Y aquí está claro, porque él está relatando su conversión. Entonces, quiero leerlo para que podamos entender nuestro deseo, nuestra inquietud, para que colocar en estos videos una base para cuál es nuestro deseo, de cuál es nuestras inquietudes y qué es lo que vamos a hacer. En el libro de los Hechos, capítulo 26, del verso 12 en adelante, dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿A qué se está refiriendo librándote de tu pueblo y de los gentiles? Los pensamientos que estaban intrínsecos tanto en su mente y en su corazón, sobre toda educación, ¿no es cierto?, basada en la doctrina del fariseísmo, y también el concepto que había para con los gentiles. En la escritura, los gentiles eran considerados cerdos o basura. Entonces, esos dos conceptos, ves que el apóstol Pedro, cuando es llamado por Cornelio y el Padre provocó esa conversación, si ustedes lo pueden revisar, está en el mismo libro de los Hechos. Cuando entró en la casa de Cornelio, lo primero que dice el apóstol Pedro dice: ¿por qué me has llamado? Si tú sabes cuán abominable es un hebreo entrar en la casa de un... el apóstol Pedro. Cuán abominable. ¿Se fija? Entonces el concepto que había de los gentiles era una cosa, una brecha muy... Entonces, aquí la voz le dice: yo te voy a librar de tu pueblo, de la doctrina de tu pueblo, y de los gentiles también el concepto para con ellos, y le dice, voy a volver a leer,
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que le abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al Padre, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la gran comisión entregada del Padre por medio de Yeshua HaMashiach al ministro, a Saulo de Tarso, para ir a donde los gentiles. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, la importancia de que sean abiertos los ojos. A los gentiles se le tenían que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque los gentiles no eran enseñados en la Torá, no conocían Torá, no practicaban Torá, no practicaban los mandamientos. Entonces los gentiles, ¿no es cierto?, reciben este grande beneficio, entregada la promesa de nuestro Padre a través de Abraham. Entonces nosotros vemos en el libro de Lucas, y todo está escrito acá atrás, lo que estoy mencionando está escrito acá atrás. Ese es nuestro deseo. Y lo mandamos a hacer para que todos estos videos siempre estén estos versículos que están acá atrás. Es la que nos llama y nos convoca a poder, ¿no es cierto?, traer para con todos ustedes, y también nos sirve a nosotros, porque también nosotros vamos recibiendo a medida que vamos avanzando en esto, vamos recibiendo luz, entendimiento y comprensión de la voluntad perfecta. Bueno, aquí hay algún acontecimiento sumamente interesante cuando Yeshua a los 8 días tenía que cumplir el procedimiento que fue entregado a Abraham, no a Moisés, a Abraham. Moisés de suma importancia, no quiero hacer, sino que quiero decir en el sentido de que los mandamientos y varios procedimientos fueron entregados desde antes. Y si ustedes se fijan que Noé también le fue entregado mandamientos y él los ejecutó. Él oyó e hizo conforme a la voluntad. Entonces aquí vemos algo sumamente interesante, que lo voy a leer para poder llegar al tema, pero es de suma importancia que podamos escuchar y con atención lo que dice su palabra preciosa. Y esto está en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del verso 21 en adelante. Doy lectura a la palabra. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entre paréntesis, como está escrito en la Torá del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, cierro comillas. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu del Padre estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu del Padre. ¿Se fija que es importante poder entender? ¿Le había sido revelado por el Espíritu del Padre? Que no vería la muerte antes que viese al ungido de nuestro Padre. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Yeshua le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, que es de los mandamientos, él le tomó en sus brazos y bendijo al Padre diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y esto es interesante, en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dos cosas de suma importancia
que nosotros debemos entender. Y por eso que queremos la inquietud nuestra, y que yo aparezco aquí grabando este video, es dejar claro, conforme a las Escrituras. Los gentiles tenían que recibir luz para revelación. ¿Y esto por dónde? Por los escritos, por las Sagradas Escrituras. Y en el cumplimiento del tiempo conforme a la voluntad de nuestro Padre. No conforme a cualquier motivación o cualquier ideología o cualquier doctrina. Aquí hay una sola doctrina, que es la doctrina basada en las Sagradas Escrituras, que es sana doctrina. Por eso es sano sujetarse siempre a los escritos de las Sagradas Escrituras. Y la única forma que nosotros podemos ir avanzando en esto es ir escudriñando, ir buscando. Entonces, es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros, tanto nosotros, nos compete a nosotros la responsabilidad de ir grabando estos videos, que es nuestro deseo e inquietud como congregación, y que a cualquiera que pueda, ¿no es cierto?, oír y ver estos mensajes, sea de gran beneficio, tanto para aquellos que no conocen del Evangelio, no conocen de la palabra, no conocen de las Sagradas Escrituras, y tanto de aquellos también que están de una y otra forma en diferentes congregaciones, pero están ahí y no conocen y no le han enseñado, no le han instruido bien, porque han sido enseñados en una doctrina metodológica, una práctica metodológica basada en un contexto, con un nombre. Y hay muchos nombres aquí en Chile. Se conoce que hay miles de permisos que se hacen, se tramitan a través del Ministerio de Justicia con un nombre denominacional. Y nosotros, si vemos las Escrituras y vemos al apóstol cuando él envía las cartas son a la congregación de Éfeso, no un específico, sino que la congregación de Éfeso, la ciudad, la congregación de allá de Galacia, la congregación de Tesalónica. Y en cada ciudad el nombre de la congregación era Galacia, porque era la ciudad, y había un tesorero y habían ancianos que guiaban y también decidían situaciones, ¿no es cierto?, complejas dentro de la ciudad. Pero aquí, si nosotros vemos aquí en Santiago de Chile, hay pero miles de congregaciones, miles de denominaciones con diferentes nombres, sí, con diferentes nombres. Y eso, bueno, entonces aquí hay algo extraño. Hay algo extraño, no, aquí no obedece a las Escrituras. Entonces el apóstol también escribe, ¿no es cierto?, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, conforme al tamaño y a la estatura de un solo Maestro, el Hijo de nuestro Padre, su resplandor de gloria. Así lo habla en hebreo, el resplandor de gloria y la imagen misma de su sustancia. Así lo dice en Colosenses, capítulo 2. ¿Se fijan? Cuando dice el apóstol, Él es la imagen del Padre eterno, puesto aquí, visto. Como lo dice Juan en sus primeros versículos. En el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Está claro, no necesita doble lectura. Él mismo dijo, yo y mi Padre uno somos. Según oigo eso hago. Y entonces las metodologías, doctrinas metodológicas que son para mí, en mi percepción, humanas, son pensamientos y motivaciones de hombre. Entonces, lo ideal aquí que todos nosotros podamos recibir así como recibimos nosotros. Nosotros hacemos las reuniones y también hemos recibido, y nosotros guardamos conforme a la Escritura, que es el séptimo día, y así lo dice la Escritura, y no hay dobles lecturas.
porque la Escritura lo dice así. No vivimos conforme a una metodología occidental, sino que vivimos y tratamos y nos esforzamos para poder poner en práctica lo que Él nos enseñó por las Sagradas Escrituras. No lo que nos enseñan, ¿no es cierto? O a lo mejor ciertos hombres y obedecemos a hombres. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone oído a hombre, sino que pone atención a las Sagradas Escrituras de nuestro Padre. ¿No es cierto? Y ese es nuestro deseo y nuestra motivación, para así que podamos recibir todos nosotros. Así que nosotros recibimos por gracia esta enseñanza, esta preciosa palabra, y así también otros la pueden recibir. Esta congregación tenemos los días, nos juntamos los días nosotros sábado, y también nos juntamos a través por internet, porque hay dos familias en Suecia, tenemos también en Talca otra familia más, y aquí tenemos otro grupo que se reúne específicamente en este lugar, para honrar a nuestro Padre conforme a las Sagradas Escrituras y no deshonrarlo. Porque no hacer conforme a la Escritura, sino que acomodarnos conforme a la corriente del mundo, nos constituimos conforme dice la Escritura en enemigo de Dios, en enemigo de nuestro Padre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cambiar el día? El Señor, nuestro Padre, nos guarde de hacer tan abominable actitud. Así que nosotros guardamos el día de reposo. Está escrito en el cuarto mandamiento. Y obedecemos y procuramos guardar el primer gran mandamiento. En eso nos esforzamos. No sé si ustedes conocen, tanto los que participan en otras congregaciones o los que no conocen y los que no participan, hay un primer gran mandamiento y que lo establece y que se lo preguntaron al Señor Yeshua aquí en los evangelios, que cuál era el primer gran mandamiento. Y el primer gran mandamiento dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Elohim, el Señor uno es, y Él uno es. Adonai uno es, no hay otro Dios. Entonces llamarás a tu Dios el Padre con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces cuando dice todo, es todo. Y si todo, y voy a hablar de esto de la enseñanza de la oración que entregó nuestro Señor a sus discípulos, y vosotros oraréis así. Y esto lo conocemos todos, pero es una enseñanza que viene del cielo y que dice: Padre nuestro, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre, vénganos su reino y hágase su voluntad aquí en nuestras vidas como en el cielo. Y si nosotros nos detenemos a oír y a escuchar y a proclamar, esta es una oración que entregó nuestro Señor grande y gloriosa. Las tres primeras frases son absolutas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros: ¿procuramos hacer la voluntad como en el cielo? Entonces aquí hay algo de suma importancia que nosotros queremos avanzar en ello para todos ustedes y para con nosotros mismos, porque esto también a nosotros nos responsabiliza con mayor razón que poner más diligencia. Por eso dice que nosotros con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y a dónde lo dice eso? En el libro de los Hebreos. Pongamos atención. Cuando habla también, puesto que delante de vosotros hay una gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Entonces pongamos atención a las cosas que hemos oído, para nosotros y para ustedes.
Así que el Señor les bendiga a todos ustedes y que recibamos y seamos prosperados en este tiempo de enseñanza, que es enseñanza, luz para revelación. ¿Ah? Luz para revelación, para que podamos, ¿no es cierto?, no entender el llamado que está haciendo nuestro Señor. En el próximo video yo creo que vamos a entrar en ese tema, porque Él inicia, lo dice ahí en Juan, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo que Él ha dado su Hijo. Y ese son versículos que están tanto en Juan y está en Marco, está en Mateo, está en Lucas. Tiene un sentido profundo y glorioso. ¿Que por qué? Entonces, claro que nosotros necesitamos recibir esta revelación. Así que yo me despido ahora y nos podamos ver en una próxima oportunidad, en una próxima grabación, para que tengamos ya relacionarnos. ¿Ah? Y las próximas grabaciones iremos a lo mejor entregar más información de nosotros, porque aquellos que querrán a lo mejor con una inquietud de querer comunicarse con nosotros para que podamos interactuar y poder entregarnos información y ser edificados conforme a las Sagradas Escrituras. Que estén muy bien y ha sido un placer haber hecho esta grabación y nos estamos viendo para la próxima.